Muchas gracias por acompañarnos otro sábado acá en Panorama Político. La semana fue muy intensa en cuanto a acontecimientos políticos que marcan el voto 2015. Así que sin más rodeos iniciamos con el más reciente y es esta solicitud de antejuicio en contra de Pedro Muadi, el diputado expresidente del Congreso de la República, ex oficialista y a quien se le vincula a una supuesta red de corrupción dentro del organismo legislativo. Iniciamos con Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Cuéntanos cómo estuvo esta situación, qué fue lo que dijo CICIG y el Ministerio Público al respecto, cómo funcionaba esta red. Así es, bueno, esta solicitud de antejuicio en contra del expresidente Pedro Muadi se da a raíz de una denuncia que puso en febrero de este año Acción Ciudadana y que, bueno, dio como resultado evidenciar que había una red de corrupción a través del diputado Pedro Muadi, quien supuestamente había contratado a 15 agentes de seguridad, pero que al final estos más de 630,000 quetzales al final iban a dar a una cuenta que estaba de una empresa que estaba a nombre del diputado. Yo lo que veo aquí es que, bueno, al final CICIG empezó, digamos, con esta depuración, digamos, en el sistema judicial, luego al ejecutivo y ahora empieza con el legislativo. Y también me llama la atención aquí dos cosas de cara a las elecciones 2015. Por un lado, ver que estamos viendo que se empieza esta oleada de antejuicios en contra de diputados del Congreso y que es contra diputados que están buscando una reelección, que además de que son tránsfugas, de que además de que son un poco eficientes, pues ahora vemos que también están con la cola machucada por delitos de corrupción y que están también buscando una reelección. Eso por un lado, pero por el otro también ver que ya a pocos meses de que se den las elecciones, el ambiente es bastante inestable porque vemos que la respuesta por parte de los partidos políticos es venir y decir, bueno, sacamos a estos diputados de nuestra bancada, pero que al final lo que hacen es crear también una inestabilidad en estas listas para elegir. Yo siento que no es nada nuevo este tema de las plazas fantasmas, de la corrupción en el Congreso de la República. Llama poderosamente la atención que, como decías, a tan poco tiempo de las elecciones, esto funcione. ¿Servirá o no servirá? ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan? Yo creo que hay que tomar en cuenta tres cosas que yo quisiera resaltar. Primero, no es nada nuevo. A 6 días que Pedro Muadi termina su legislatura, la presidencia en el Congreso, aprueba una licitación por 6.875 millones de quetzales para comprar 250 cámaras de seguridad y haciendo las cuentas, cada cámara de seguridad equivale a 27,000 quetzales. Es algo totalmente ridículo y fuera de lugar. Es decir, los indicios ya están ahí. Eso por un lado. Por otro lado, la junta licitadora una vez más. ¿Quiénes son las personas que aprueban estas licitaciones? Su secretaria y varios allegados a Pedro Muadi. Entonces ahí se evidencia una vez más que las juntas licitadoras, ahí es donde empieza el problema. Y una tercera, que es muy actual y que es el tema de que él está presidiendo la mesa para poder reformar la ley de servicio civil. Sí. O sea, ¿en qué cabeza cabe con alguien con esos antecedentes ponerlo a presidir una mesa de tanta importancia para las leyes en el país? Entonces vemos que por una existen los indicios, hay antecedentes y no solo con Pedro Muadi, hay por lo menos 20 diputados que están siendo investigados por las mismas razones, por corrupción, y yo pensaría que no son 20, yo pensaría que son más de 100 diputados los que tienen que tener las barbas en remojo, porque CICIG los está persiguiendo. A mí me parece muy interesante justo cuando se da la conferencia de prensa y se da a conocer esta forma de operar del diputado Pedro Muadi con algunos de sus empleados, ex trabajadores del Congreso en este caso también. Lo que me llama la atención es que la CICIG señala que se está dando una cruzada contra la corrupción en un momento clave como lo es el proceso electoral. Ahorita tenemos todavía la oportunidad, los guatemaltecos que nos están viendo tienen la oportunidad de identificar quiénes son estos diputados, a quién le van a estar dando su voto, no solo diputados, alcaldes, el voto presidencial. Es el momento ideal. No podemos decir podemos decir que aunque estamos en crisis, la crisis se va a mantener para las elecciones y no se sabe si van a haber elecciones y mantener esta incertidumbre. Es el momento de que las personas identifiquen quiénes son estas mafias por las que quieren de alguna forma, como lo decía Lula, buscar su reelección y ya han pasado por varios partidos políticos y aún así quieren mantenerse en el poder y pues
es un caso de muchos que seguramente la CICIG va a dar a conocer. Un caso de muchos que hemos que visto va un esta poco en semana. resonancia o en consonancia, mejor dicho, con lo que decía la fiscal general ayer, ¿verdad? La gente debería comenzar a identificar quiénes son estos diputados que están involucrados en corrupción. Yo tenía una reflexión nada más en el caso de Pedro Muadi, y es si se comprobase que Pedro Muadi en un tribunal hizo lo que hizo, realmente el expresidente del Congreso es un robavueltos. De verdad es vergonzoso ver cuando uno ve las acusaciones de CICIG que él, o sea, que o su gente cobraban 8,000 quetzales al Congreso y le daban 2,000 a la gente de seguridad, a sus agentes de seguridad. Imagínense incluso el nivel de aprecio por la vida que se encargaba de la seguridad del presidente del Congreso. Les daban 2,000 quetzales. Eso es, en buen chapín, ser un robavueltos, si eso se comprueba. Pero creo que por encima del caso de Pedro Muadi, lo importante que hemos identificado esta semana, que está en 3 estadios, el de Roxana Valdetti en ese caminito de la vergüenza que tuvo del elevador hacia el juzgado, en medio de prensa, en medio de seguridad, donde hubo unos grandes jalones entre todos, luego estas capturas que hace CICIG en el caso de la Policía Nacional Civil, que no son policías nacionales, sino gente que puso Mauricio López Bonilla para reparar patrullas que nunca se repararon, remozar subestaciones y estaciones que nunca se remozaron y que se robaron al final 52 millones de quetzales. Como algunos lo decían, en efecto ya todos lo sabíamos. Y eso es triste para la sociedad guatemalteca, para la prensa guatemalteca, aunque hay que resaltar que muchas veces nosotros mismos en Guatevisión y otros medios también exhiben este tipo de temas. Para las organizaciones civiles, sí es vergonzoso ver cómo hemos sido de tolerantes ante la corrupción, no solo de esta administración, esta sí se ha sacado un 10 en enseñarnos cómo se procesan muchos temas de corrupción, pero que también ha ocurrido en administraciones pasadas. En todo caso, el tema aquí es, afortunadamente estamos comenzando a identificar casos de corrupción que se están procesando penalmente y que al final de cuentas estamos viendo en casos de salud, que fue el caso del diputado Dichos con el IX, casos de seguridad con lo que pasó con la Policía Nacional y estos exmilitares, ahora con el diputado Muadi, y así van a seguir más, ojalá sigan más. Yo creo que hay algo que vos mencionás que no concuerda mucho. El tema es que nosotros los medios de comunicación sí lo denunciamos. Por ejemplo, el tema de la policía, ese fue un reportaje que hizo Asier el año pasado. Asier Andrés en Contrapoder. Asier Andrés en Contrapoder, o sea, hace un año más o menos. Y hasta ahora se vienen dando esos resultados. Sí. ¿Todo por qué? Por la intervención de CICIG. Pero todos los días en las portadas de los periódicos y en los titulares de los noticieros televisados y en radiales dicen, señores, están robando el dinero de los guatemaltecos. Aquí están los contratos anómalos por tanto, tanto y tanto. Lo que pasa es que ahí se queda. Miguel, ahora es que se empiezan a ver esas luces. Se acabó este bloque, pero este tema vale la pena que lo continuemos hablando en el siguiente bloque, así que por favor no se despegue de su televisor.